Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, buenas noches. Hoy domingo, buenas noches, ¿cómo estamos? Me he dado cuenta que ya son como que 15 días que estamos haciendo estas transmisiones. Bienvenidos a los que están conectándose, bienvenides. Hoy hablamos de videojuegos y resurrección. ¿Cómo abordaremos ese tema tan hermoso? Esperado por algunos religiosos porque hoy es domingo de resurrección para la Semana Santa. Hoy resucita, según la mitología, Jesús al tercer día de ser crucificado. ¿Se puede resucitar? Resurrección. ¿Y qué tiene que ver los videojuegos? Vamos a ver si es que podemos enlazarle, darle la mitad del tiempo a cada cosa o si vemos cómo jugamos con las ideas. Hoy hablaremos de videojuegos y resurrección. ¿Se puede revivir? ¿Se puede uno morirse, hacer la morición y revivir? ¿Pueden hacerlo? ¿Se puede vivir, o sea, manteniéndote vivo, ¿no? Puedes hacerte un suicidio mental, por ejemplo, y ser otra persona, como que si hubieras revivido. Temas que vamos a tocar durante esta hora. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Chévere. Bueno. Ya saben cómo es la conversación por aquí, así es que empezamos me han dicho que es muy confusa. Sí, yo no voy a dar certezas. En esta conversación no es una clase, es una conversación. Expongo lo que pienso y quisiera aprender de lo que ustedes piensan, conocen acerca de videojuegos el día de hoy y resurrección. Así está, sí, así está. Tú has muerto. Los que me conocen saben que yo digo el suicidio mental cuando quiero cambiar y renunciar a una etapa de mi vida. Así es que voy a, gracias, a confirmarlo. Yo he muerto mentalmente de alguna manera cuando he dejado de muchos paradigmas, he decidido cambiar, es como morir, ¿no? Y vale pensar porque de pronto también te puedes creer realmente que la vida que vas a volver a construir o reconstruir es una nueva. ¿Qué es este tema entonces? ¿Es algo virtual de cómo lo veamos? ¿La resurrección es algo cómo lo tomemos y ya? ¿O existen resurrecciones reales? ¿Qué piensan? Cuando hablamos de cultura, yo recuerdo que conté cómo yo considero que la comida trae cultura. O sea, que hay una información genética que se guarda por la gente que murió, que vivió en estas tierras. Entonces, hoy en Resurrección voy a recordarles o retomar esa idea porque algo de eso está cuando tú revives, no como vida misma, pero tú transmites esa sabiduría a seres que en el futuro, millones después, comerán ese alimento. Es como que renacieras en esa persona, aunque fuera como un nutriente, un átomo. Algo extraño, ¿no? Bienvenidos, bienvenides, bienvenidas. Hoy hablamos de videojuego. ¿Es tan artificial el videojuego o es que se parece a esta sensación de cambiar que les decía? Para mí revivir mentalmente es la oportunidad de cambiar tu identidad, tu personalidad, modificarla, mejorarla. Pero los videojuegos son parte de un producto, de una cosa artificial. ¿En realidad es muy artificial? ¿O imita, así como el arte, algo que sucede en la naturaleza? Que es la fantasía, la imaginación. De pronto, ¿qué son los videojuegos? Ya, empezamos, ¿no? Había una etapa en que los videojuegos no eran videojuegos, eran solo videos. Y la gente no interactuaba con el video. Tú solo eras público. Un público que tenía solamente el poder de elegir qué video poder ver o no ver, apagar o no, o prender la tele. Pero no podías
involucrarte en la historia o ser tú protagonista o participante de- del fluir de esa historia. Y eso nos da los videojuegos. Cuando se inventa esta maquinita que interactúa con logaritmos y que, no, que le da a la imagen, a la pantalla, lo que nosotros también interactuamos, aunque sea algo programado y solamente esté condicionado con lo que el programa nos da, pero tenemos la fantasía de nosotros de estar controlando un ser virtual, o sea, imaginario. ¿Tú qué crees? ¿Esos son los videojuegos? ¿Algo muy artificial o es una representación de cómo funciona nuestra mente? Esa imaginación que sucede dentro de nuestras mentes la vemos reproducida en esas máquinas, en esa pantalla, y eso es un videojuego. Los juegos que antes hacíamos con el cuerpo, no solamente mentales, porque hay juegos de mesa en que piensas mucho, pero los juegos en que involucrabas todo el cuerpo, de pronto ahora estaban siendo reemplazados en la sociedad antes de la pandemia por videojuegos. Entonces las personas se limitaban, y la cuarentena ya había comenzado, cuando las personas habían decidido pasar más tiempo jugando en sus casas que compartiendo espacio, juegos y interactuando con otros cuerpos. Obviamente que el videojuego trata de imitar la experiencia del juego, involucrando el cuerpo en sus últimas tecnologías, en la que te mueves todo y te registran, ¿no? Pero sigue siendo una imitación del juego, ¿no crees? Bueno, espero sus comentarios. Voy a revisar si es que alguien ha escrito algo. A ver, saludos a todos los que se han conectado. Hoy hablamos de videojuegos y resurrección. No sé, o sea, jugaremos con las ideas, con los conceptos y llegaremos de repente a deconstruirla a nuevas ideas o a nada. Circulamos la palabra, esa es la intención, conversar sin compromiso a convencer. Nada que... Entonces vamos a hablar de videojuegos. Ya, gracias a las personas que están de pasada y espero que me dejen sus opiniones de acerca de los videojuegos y la resurrección. Muy bien, entonces los videojuegos desarrollan de alguna manera habilidades estando a distancia o imaginándote. Entonces el valor de lo virtual, en lo militar, por ejemplo, las personas experimentan armas, experimentan experiencias, situaciones de guerra, de peligro. Y es ahí donde la importancia de los videojuegos nace y la tecnología crece para esa necesidad, para suplir y poder mantener viva a la persona antes de arriesgarse, que tome decisiones en lo virtual y cuando esté en lo real lo haga bien. Entonces la tecnología militar pasa para los nerds científicos que hacen del juego también decisiones importantes para poder ganar. Entonces todas las personas quieren los videojuegos y se abre esta tecnología para este tipo de productos de consumo y de entretenimiento. Se puede mezclar, ¿no? Es como que las personas empezaron a decir, oye, estoy aburrido, voy a jugar un videojuego para entretenerme. Sin embargo, es como decir, oye, estoy aburrido, voy a hacer yoga, voy a hacer máquinas, porque el videojuego es un ejercicio mental, es una toma de decisiones rápida, es una sincronicidad de locomoción fina y lo que quieres hacer. Entonces, creas códigos. Yo quiero avanzar, ya no caminas, sino avanzas con un dedo o haces un código diferente. Creas un lenguaje corporal que se basa en la mano y en el movimiento de dedos para tomar decisiones. Se vuelve un lenguaje de dedos el control, el manejo del control del joystick. Entonces, esa inteligencia corporal de locomoción fina y solo de manos altera la manera y la estructura de la manera de pensar de la persona que juega muchos videojuegos. Toma decisiones rápido, con un solo flashazo puede captar muchos detalles porque está acostumbrado a los videojuegos de peligro en que hay que estar muy alerta, el estado de alerta, la interpretación de símbolos y códigos, porque siempre eres un espía que estás descifrando cosas y retándote a ti mismo a superarte o competir con
cuando empieza a jugar el otro jugador, hay muchos videojuegos de un solo jugador en que te compites a ti mismo, pero cuando hay un compañero también dicen que el videojuego fortalece los vínculos porque puedes compartir el juego, puedes jugar a distancia y el juego online, PoP, empieza a imponerse. Antes los videojuegos tenían fin, ya que los dispositivos que nos traían los videojuegos y la forma de comerciar los juegos tenían que acabar para que compres otro. Pero la manera de crecer el consumo de los videojuegos... Hola, ¿cómo están? Ah, ya. Bueno, recomendados. La manera de consumir los videojuegos y llevarlos al mundo global y a no tener que inventar nuevo contenido. Es difícil superarse a sí mismos, los artistas, los creativos, y darte un videojuego que te pegue más que el del año pasado. O sea, no. Han habido años con videojuegos que han repetido, han habido muchos videojuegos que repiten las estructuras de otros juegos y uno solo recuerda esos grandes videojuegos que ahora sí están superados. Ha habido nuevos paradigmas en la creación de videojuegos, pero ¿en qué me iba? Ya, siempre han sido los mejores juegos, no solo por una calidad en su historia, ya que cuando tú ibas desarrollándote, desarrollando, avanzando en el juego, desarrollando los códigos, desarrollándote intelectual y habilidosamente, podías avanzar y descubrir más cosas, como un libro. Y cuando terminabas, había una sensación de llegar a el final y no decirle cómo termina, porque siempre los juegos tienen una historia, un video, un clip especial en que te dan una información que te recompensa el esfuerzo de haber llegado hasta ahí. Genial. A mí me gustaba. Bien, entonces, ¿es bueno o malo para los niños? Ya vamos a hablar. Estamos analizando lo que es un videojuego y cómo nació. Y yo he vivido mi infancia y he estado conectado con los videojuegos, creo que en mi pubertad, a partir de cerca de los 10 para arriba, 12 años, no sé. Ya veremos. Si eso queremos para los niños. No entiendo si es una pregunta. No creo que quieras. Queremos saber qué tiempo cada niño debería usar un juego. Ya. Estamos separando la idea de que los juegos reales, los juegos que involucren el cuerpo, es lo que trata de imitar el videojuego. Aún no lo ha logrado. La experiencia en que sudas, sí, claro, ahora hay Just Dance que te hacen bailar y te hacen mover, pero yo en mi época el tipo de baile solo te hacía mover los pies y no te involucraba todo el cuerpo. Poco a poco sí, están apareciendo esas maneras de interactuar. Creo que hay dos cosas separadas. La vidilla, que se le llama en el tema de videojuegos, la estrategia que tiene el videojuego para provocar vicio. O sea, para provocar que el público que lo consuma lo vuelva a consumir y lo vuelva a consumir. A eso se le llama vidilla en el mundo de los videojuegos. Es una palabra inventada en realidad. O sea, es como, ¿qué tanto te provoca vicio? O sea, ¿cómo te recompensa y qué tanto te recompensa para que tú sigas jugando y sigas jugando? Hay videojuegos que en su historia está la calidad y es difícil de avanzar y uno se reta y te causa vidilla, aunque si puedes resistir la frustración de no poder pasarle, pero te causa vidilla esa sensación de que la historia es tan chévere que quieres ir por más hasta el final. Pero esa complejidad desaparece cuando te empiezan a dar recompensas más rápidas, más fáciles. Ya no es tan difícil el código de movimiento fino, sino solo machucas un botón y para adelante. Y el personaje hace 1000 maravillas diferentes que no corresponden a que tú te esfuerces poco. Se ha ido simplificando la manera de interactuar para poder atraer más clientes. Lo que se quiere es vender más, no que se frustren y que lo abandonen. Porque esto comenzó como un entrenamiento militar.
Entonces está diseñado para entrenar tu relación mano-dedo-mente y tomar decisiones rápido. No sé si los niños, su juego se base en mover dedos y tomar decisiones rápido. Esa es una vida de adulto, de alguien que tiene proyectos, que tiene que manejar muchas cosas. Por eso los videojuegos diseñados para niños, que están diseñados para niños, tratan también de recompensar al niño con estrellas, con sonidos dulces, pero requieren un movimiento y ya está. Simple. O algunos ya empezar a estar alerta y mover y tener sincronía con el dedo y la pantalla y el uso de esta tecnología. Algo que también me parece rescatable, que es una tecnología que para muchos apareció en una etapa adulta, en una etapa ya consciente, pero para ellos esto es un objeto más. Si es un objeto más que todo el mundo le presta mucha atención, todas las personas andan mirando ese objeto, algo de bueno tiene. Y es que da mucha información. Y la gente la tiene pegada. Entonces decirle eso, oye, esto es de verdad muy interesante. No el objeto, lo que sale de ahí. Y eso es lo que confunde. Porque tú eliges una información que te pega. Tú no si el niño creyera que el celular está apagado, tú ves una cosa. Todo el día. Para un bebé es un poco aburrido tu juego, ¿no? Y empiezan a entender que lo que a ti no te da placer no es la posición corporal, que debe ser dolorosa, estar en una sola posición, incómodo, sino lo que ese brillo te provoca en la cara. Porque para él es un brillo, es una luz, una linterna. Oye, a este adulto le gusta iluminarse de cerca. Porque es lo que ve una cosa y ve que sale luz. Ahora, que logre crecer, interpretar lo que tú estás viendo, tener el sentido del humor, adquirir tu cultura para valorarlo, eso es imitarte, eso es querer divertirse con tu chiste. El ser humano juega de diversas maneras y ninguna es mirando una pantalla y malográndose las pupilas con una luz muy fuerte, ¿no? O sea, no tiene sentido. Es un juego muy monce. Lo que está detrás de mirar la pantalla, eso es lo interesante. Y hay que dárselo a entender a los niños. O sea, yo no quiero ver esta cosa, pero de ahí sale la información y tengo que aguantar esa luz que me malogra el ojo. Lo siento, soy adulto. Estoy preparado. Tú todavía crece y fortalécete para poder aguantar este brillo y la información poder recibirla de tan cerca. Por lo general yo se las doy en una pantalla más grande, con una mayor distancia, como el televisor. Bajo la información, la elijo, la selecciono, la filtro y se las doy como USB o trato de que ellos vean un contenido selecto. El videojuego entonces es como leer un libro, pero más fácil. No es tan difícil como la concentración que te requiere leer un libro, pero la sensación es similar si te interesan las historias. Si lo que te interesa es la recompensa en sí misma, y como no te salen bien las cosas en la vida, recurres a la pantalla para, con un botón, un movimiento, que una pantalla te diga que ganaste, estamos dándole un poco que mucho valor a un juego virtual. Y de repente lo ponemos como necesario. Yo necesito relajarme y juego un videojuego que de repente me estresa. ¿Cómo que quería relajarme? Terminé más estresado. O ocupo mi tiempo del baño en que debería relajarme y concentrarme en hacer otras cosas corporales, a que mi mente esté con la sangre ahí ocupándola toda y que mi cuerpo no pueda hacer lo que fue a hacer y me demore mucho tiempo. Los videojuegos están diseñados Los videojuegos están diseñados para capturar nuestra atención con algo muy primitivo, que es darnos una recompensa, como las piñatas, como los dulces, como la cosa fácil, que podemos de repente automáticamente agarrarla, pero luego decirnos, ¿para qué? Si no la quería.
Y un videojuego, si tú eliges por el simple hecho de sentir recompensas, o sea, el videojuego de repente no es el problema, claramente está diseñado por personas que quieren vender, que quieren captarte y mantenerte pegado. Eres tú que has tomado la decisión de bajarlo, de jugarlo, o sea, que te provoque, que esté diseñado y con obvias formas de enviciarte, o sea, como que agujas, cuerpos desnudos, o sea, se ve que me quieren viciar, a cada rato me regala, no es difícil la interacción, es un juego que está diseñado a crear viciosos. Yo no me quedo, no tiene contenido, no tiene dificultad, no tiene ningún desarrollo, no siento que estoy entrenando ninguna habilidad, locomoción fina, ni decisiones. Bueno, los videojuegos entonces no son tan interesantes como los reales juegos. Por eso son videojuegos. Es un intento de imitar ese juego que nunca vas a jugar con armas reales, así es que vamos a fingir que sí puedes. Nunca vas a estar en la selva, entonces juega el juego de selva y accedes a esa información como si fuera Matrix, te metes un software y vives esa experiencia. Y hasta podrías decir, ay, qué aburrido la selva, porque ya jugaste muchos videojuegos que tienen que ver con la selva. Y esa experiencia ya no la quieres vivir. O el videojuego y la historia esté diseñada en motivarte a querer tú ir y vivir la experiencia real. Entonces, en sí mismo, en la calidad del videojuego, uno mismo puede ser crítico. Y así como una televisión, una película, un libro, uno puede elegir un buen videojuego apropiado. Y no creo que uno elija un videojuego para un niño que lo que necesita es experimentar juegos. Que conozca la tecnología, que la pruebe, que sea algo que diga, ah, ya, bacán, pero que no le provoque imitarnos a nosotros estando tan embelesados mirando ese brillo. Porque el primero nos mira a nosotros como nos pega un objeto que brilla. Entonces, bienvenidos a los que se conectan. Estamos hablando de videojuego y resurrección. Los videojuegos fueron diseñados para los militares, fueron adaptados para entretenernos y diseñados para enviciarnos. En esa última etapa terminó la sociedad, así es que como todo se puede deconstruir y podemos, ¿por qué no empezar a imaginar, a crear un videojuego, los que puedan crear en sus pandémicas casas, cómo hacer una nueva sociedad con las condiciones que vamos a tener que adaptarnos? La distancia social, la higiene, la forma de pensar el mercado, las empresas van a ser las mismas, todos vamos a tener que dedicarnos al rubro de, de recursos básicos, de materias primas, porque todo va a bajar, ¿qué va a pasar? ¿Por qué no imaginamos, hacemos videojuegos de la construcción post-pandémico? Podemos hacer un videojuego mental, imaginarlo. Y obviamente, si es que logra alguien virtualizarlo en un juego de aplicación, podemos intentarlo sin perder vidas o sin perder nuestra economía, nuestra situación laboral. En este momento hay muchas personas que están muriendo realmente. Y las medidas que el presidente da pareciera que son cambios como de un videojuego que hace que todas las reglas cambien y la dificultad aumente. Muchos se están adaptando, muchos están ya empezando a entender que todo va a cambiar y hay que empezar a cambiar nuestros trabajos, nuestras formas de pensar, cómo interactuábamos con ese mundo. Imaginémoslo. Y para no perder nuestras vidas o nuestra situación, hagámoslo como un videojuego, en el que, así como el presidente puede retroceder una medida que parece no viable, nosotros podamos en nuestras vidas, en nuestras decisiones, poner decretos de urgencia en la que haga que por pandemia sea de una manera, haga cosas que nunca me atreví a hacer, proyectos a terminar,
actividades que decía nunca me va a gustar, pero estoy haciéndolas porque en esta pandemia tenemos esa oportunidad, ese tiempo, esa experimentación, esa virtualidad de probar ser otras personas dentro de nuestras casas, con la limitación de lo que hayamos estudiado, hayamos aprendido, sepamos hacer. Pero si nuestras limitaciones, si nuestras habilidades no son suficientes, ¿qué hay en un videojuego de online? Creas un equipo en la que hay un tanque, un mago, ya sabes que un equipo de 5 en que las habilidades se complementan. Ya sabes el trabajo en equipo, la importancia de dividir el trabajo. Entonces, si tú eres bueno en una función y no puedes vivir esta tercera etapa en Perú, que va a empezar el de la pandemia, vamos a estar hasta el 26 de abril. Quizá se prolongue mucho más. Empecemos a visualizarlo, virtualicémoslo y antes de morir en el intento de seguir esperando qué va a pasar, empezar a probar alternativas a nuestras vidas, a nuestra identidad o a la sociedad. Eso es lo importante que nos deja el videojuego. Así es que no creo que a los niños les demos el trabajo de pensar, tomar decisiones. Creo que hasta que ellos tengan responsabilidades y se hagan cargo de proyectos, no podemos pedirle que tomen decisiones. O sea, que entiendan los ciclos, que disfruten la vida. Si es que todo va a terminar, que lo disfruten. La infancia vino acá hace poco. No tiene por qué estar preocupada o estar entrenando su mente y sus dedos. Tiene que jugar todo el cuerpo. Tiene que disfrutar. No preocuparse por tomar decisiones pandémicas. Muy bien, entonces para mí los videojuegos no son tan importantes como los juegos. Los tratan de imitar y si la gente no puede jugar, hoy los videojuegos cobran importancia. Hoy la pantalla para muchas pedagogías como la Waldorf no se debe usar. Pero la educación a muchos niños les está pidiendo que se conecten a la pantalla, al internet. Hay paradigmas que se tienen que adaptar. No podemos mantener la sociedad y los pensamientos que acaban de terminar con la sociedad antes de la pandemia y tenemos que reconstruirlo todo. Yo no sé, yo creo que adaptarnos. No tengo ninguna certeza, pero tengo muchas dudas y compartiéndolas con ustedes, circulando la palabra, podemos construir de repente un poco de certezas sobre las cuales construir una nueva sociedad con la certeza que todo se puede volver a deconstruir, dándole esa oportunidad a repensar las cosas, a aprender de la virtualidad de los videojuegos, que te da chance, te da vidas, oportunidades. Y las reglas cambian y los jugadores aceptan porque saben que es un juego. Lo cual se conecta con la resurrección, ya que no hay persona que haya regresado de la muerte, bueno, hay muchos que dicen que sí, bueno, no podemos comprobarlo, nosotros solo nos queda la duda de decir puede ser que no, puede ser que sí, pero zombies todavía no vemos. Entonces recordar al gran Frankenstein que trató de replicar la vida juntando partes humanas y dándole una gran descarga eléctrica para revivir. Y Jesús, que obviamente con manera divina, porque lo de Frankenstein es una explicación científica, lo de Jesús es una explicación divina, ya que es hijo de Dios, 3 días, ¡pum!, revivió. Y tenemos a la alquimia, que habla sobre la búsqueda de la piedra filosofal y de reunir los químicos necesarios, más esta energía mágica divina que reúne la piedra filosofal y unido todo, ¡pum!, vida. Cuando sabemos que la vida se anda reproduciendo hasta sin... O sea, tú pones basura en un lugar, al día siguiente hay vida, hay gusanos, hay bacterias. La verdad que no es necesario ni siquiera la vida heterosexual de dos seres, especies para poder reproducirse. Hay mucha vida sexual, molecular, atómica que parece no entendemos. ¿Tú qué crees?
Si hay una ciencia cuántica que todavía no entendemos y no sabemos cómo se aplica a nuestra cotidianeidad, pero la muerte es algo que siempre escapó, las emociones son cosas que escapan a la ciencia. Quizá la ciencia cuántica empiece a darle sentido a esas cosas abstractas. La muerte y la resurrección podrían ser científicamente analizadas. Yo la pensaba desde el punto cultural, desde un tema en que la gente se muere, se pudre, tu carne es parte de la tierra y si algo crece ahí, agarra esos nutrientes y si eres todavía esos nutrientes, renaces en planta, mínimo. O si un gusano te come, renaces en gusano y ese gusano es comido por otros animales, te vas para la línea animal. Pero al final otra vida te comerá para mantenerse viva. La vida quiere mantener viva. Y esa energía, ese tú, esa molécula, esa energía de ti que de repente, quién sabe, se siga quedando en estos seres vivos que se comen unos a otros, llegue a ser comido por otro ser humano. Alguien que también vivió y nació en esas tierras donde tú viviste, naciste y moriste. De pronto, aunque no hayas tenido contacto con esa persona, aunque hayan pasado muchos años, ese conocimiento que tenía esta persona empieza a reaparecer en el inconsciente de los nuevos pobladores que están comiendo los frutos que de pronto, o animales que de pronto tienen tu información. Esa a mí me copa, o sea, me convence, me llena, me hace sentir que tiene sentido, es como un ciclo, o sea, en la naturaleza vemos muchos ciclos y el ser humano debe cumplir ciclos y su muerte debe ser parte de un ciclo que se recicle. Obviamente la vida se recicla. Cuando la gente se entierra y se entrega de nuevo a ser polvo, como dicen muchos mitos, obvio, como polvo, como nutrientes, como minerales, como células, esperas, como las bacterias, como los virus, esperas y te activas cuando hay esa conexión con otro ser vivo que necesitas para revivir. No somos nosotros como una bacteria, como un virus que nos multiplicamos y también estamos luchando por estar vivos. ¿Cómo? Somos una especie viva. Entre las especies vivas, porque la vida es la que se quiere mantener, no la apuesta de los humanos necesariamente. Cualquier especie viva quiere imponerse a la otra y sobrevivir. Pero al final es la vida la que sobrevive sobre otras vidas. Entonces nosotros, ¿por qué debemos tener una prioridad en la escala de importancia de reciclar nuestra vida sobre las otras vidas? Entonces la cultura hindú habla de que depende de cómo lleves tu vida, existe un merecimiento de tu renacimiento. Si te portas mal, renaces en un animal inferior. Si te portas bien y llevas una vida genial, renaces en un animal superior. O sea, desde más pequeños a más importantes. Respetables hasta animales divinos que podrías tener una buena vida. Pero la búsqueda de estas culturas no es seguir renaciendo y ser infinitos y nunca irse. La búsqueda de este reciclo es tener una vida tan chévere que no vuelvas a renacer. Como si el ciclo se pudiese terminar cumpliendo y elevándose. Porque siempre que mueras, terminas siendo un animal muy inferior o inferior al humano. Cuando tengas la oportunidad de volver a ser humano y tener una vida digna de esa cultura, entonces tu muerte ya no renacerá, se entregará al cosmos, se elevará, desaparecerá el ciclo de tu renacimiento. ¿Qué tal? La cultura hindú lo dice de esta manera, te limita a animales. Yo quiero pensar que nos volvemos tierra
y moléculas y dentro de los átomos guardamos cierta información. Quiero pensarlo porque han matado a muchos ancestros y aún se mantienen inconscientemente, de alguna manera, se sigue transmitiendo esa sabiduría, esa información. Si la ciencia no lo explica y todavía no lo entendemos, los artistas como yo le damos esta interpretación. Queremos jugar con las ideas y jugando con las ideas es donde podemos expandir los límites. ¿Qué piensas? La resurrección entonces como algo virtual que nos demuestra los videojuegos podemos los humanos crearlo virtual y revivir y darnos muchas oportunidades para aprender y pasarla, pues nosotros en la mente también podemos recrear ese reseteo, a lo que yo le llamo la suicidación mental. En ciertos libros he encontrado que la oportunidad de cambiar está en la renuncia de cosas que hacías. Pero no solamente es una actividad la que te lleva a ser buena o mala persona, es una serie de decisiones, es una historia, son muchos porqués. Y esos porqués nunca terminan. Hasta podrías decir porque nací. Entonces, renace. El cuerpo está comprobado que no tenemos ciencia para poder cambiar, bueno, modificarlo, pero decir me mato y vuelvo a crecer y mantengo mi conciencia, no, no hay. Todavía no hay, o no sé si hay, no sé si se pueda. En la naturaleza no hay esa comodidad en los reseteos, es un sacrificio. Entonces, bueno, aprendamos de los ciclos de la naturaleza. La materia no se recicla. El árbol no borra los anillos en la cual estuvo desnutrida. Siempre va a mantener dentro de sus anillos. Tú sabes que los árboles crecen, engordan. O sea, un año endurecen una coraza y el siguiente año empiezan a crecerle encima una nueva coraza. Porque desde adentro, ¿no? Es como que los nutrientes que entran como un tubo desde el centro van alimentando y van expandiendo al árbol, haciéndolo más ancho. Entonces, si un año le llegó comida, no le llegó comida, ese anillo que se va a quedar registrado es oscuro, es seco, es flaco, es pequeño. Y las personas cortan los árboles y pueden ver a lo largo de los anillos cómo fue el clima en la historia. Es una línea horizontal real del tiempo y climatológica, porque obviamente si estuviste bien alimentado es porque estaba bien el clima. Y las épocas secas. En ese punto es como las plantas, cómo se resetean si su carne siempre les recuerda cómo vivieron, quiénes fueron. Está ahí. Es una huella, como una huella dactilar. Sus experiencias solo se acumulan y se registran. El cuerpo queda. Pero ese árbol florece. Tiene tonos de las hojas tienen un tono que no podemos recordar porque se caen. Y hay formas de crear, ¿cómo se dice? Cuando insertas otra planta y cambiar su injertos. Puedes crear injertos dentro. Está en la naturaleza. Se puede crear. Usar las raíces y el tronco de un árbol grande y ponerle ramas de otras plantas y crear frutos que mezclen ambas propiedades. Tenemos el mango papaya y otros frutos más que mezclan características por ser injertos. Entonces la naturaleza dice que sí se puede. Esa es la manera de resetearse. Cuando no encuentra un camino y la rama se va para otro lado. Y ese camino queda registrado porque esa rama chueca nunca va a dejar de ser rama chueca, se transformará en algo. Pero ahí queda registrado que por ahí no pudiste ir y esa rama se anuló y esta rama otra creció.
Eso es el reseteo, la decisión de para dónde va ese árbol a crecer, a qué rama darle energía, darle nutrientes para ese camino seguir, pero no borra el otro intento, se seca, pero ese intento de rama queda. Es así como yo pienso que nuestras vidas no acaban con nuestros cuerpos. Nosotros podemos seguir manteniendo este tronco, este árbol, este cuerpo, y aún teniendo la historia y aún siendo nuestra historia como es, tomar otro rumbo a partir del presente y buscar esa luz, esa dirección, ese nutriente que quiere seguir, ¿no? Entonces, yo creo que eso es para mí un suicidio mental. Como los árboles, como los seres vivos, los ciclos de la naturaleza nos enseñan, de alguna manera la vida cambia, se adapta. Porque la vida quiere mantenerse viva. Se trata de eso, en ese reseteo, pues bueno, nosotros aprovechamos y podemos ser realmente otras personas, porque ya no nos tenemos que responder todos los por qué. No importa, ya soy otro, ya está, y ese es el mejor motivador para actuar diferente, sentir diferente, pensar diferente. Muy bien, me encantó. Me tiré, siempre que reviso la hora es porque ya estoy queriendo cerrar, así es que atentos. Me pegué y no sé, no vi que sí, se están viendo un montón. Saludos a todos, mañana circulamos la palabra, también continuamos con educación. Ya llegamos a temas más bacanes. Sí, mañana hablamos de educación. Hemos hablado de temas académicos complejos, hemos jugado con las ideas, las hemos traído al llano. Espero que comenten sus ideas de qué es la educación. El otro día hablamos de pedagogía. ¿Es lo mismo que educación? Hablemos entonces mañana. Y por favor, denle like, compartan, reaccionen. Quisiera aumentar los suscriptores. Soy un artista que está adaptándose a la nueva vida virtual. Y quiero invitarlos a todos a darle suscribir en mi página de YouTube para poder tener, monetizar y tener contenido para ustedes. Así es que nos vemos mañana con el tema educación. Buenas noches.